Capítulo 49. La batalla por la Ciudad de México. El combate en la retaguardia. 1 de abril, año 1 del Nuevo Mundo, Casa Blanca, Washington D.C. Estados Unidos de América. La Casa Blanca se encontraba en una atmósfera agitada, con un intenso ir y venir, incluyendo la prensa, debido al impacto de la batalla a gran escala en la Ciudad de México. Sin embargo, no había una sensación de urgencia de que la seguridad de la nación estuviera amenazada. La atmósfera era similar a la de las grandes operaciones militares en Oriente Medio. La razón podría ser que, aunque la amenaza estaba cerca del territorio continental estadounidense, no estaba directamente en peligro como durante la crisis de los misiles en Cuba. No obstante, dado que la situación no era de derrota, pero tampoco de victoria, era un hecho que había voces preocupadas. Permítanme explicar la situación de la batalla hasta ahora. En la oficina oval se encontraban el presidente, el secretario de Defensa, el jefe del Estado Mayor Conjunto, el jefe de Estado Mayor del Ejército, el comandante del Cuerpo de Marines, el secretario de la Marina y el secretario de Estado. La ofensiva enemiga comenzó a las 10 a.m. del 28 de marzo. Tomando esto como la hora cero, un combate terrestre masivo continuó durante las siguientes 40 horas. El jefe del Estado Mayor Conjunto explicó la situación de forma tranquila. En cuanto a las fuerzas enemigas participantes, estimamos 32 cuerpos de ejército, 3,2 millones de tropas terrestres y aproximadamente 6.000 tanques caminantes. De estos, 15 cuerpos de ejército, 1,5 millones de tropas y 3.000 tanques caminantes se han desplegado en la zona central, donde se encuentra la Ciudad de México. La Fuerza Aérea consiste en un total de 120 portaaviones voladores, 40 de los cuales se encuentran en la zona central. Se escucharon voces de asombro ante la ridícula cantidad de fuerzas. En cuanto a nuestras fuerzas, el ejército ha desplegado todas las divisiones en servicio activo en el país. La 1 división blindada, y las divisiones de infantería 1, 3, 4 y 7, así como la 1 división de caballería. También hemos movilizado brigadas activas y la Guardia Nacional, lo que suma a aproximadamente 300.000 tropas. En términos de números, estamos en una desventaja abrumadora. El ejército de Estados Unidos solo tiene 1 millón de efectivos, incluso si se llama de vuelta a todos los que están en el extranjero y se convoca a la reserva. El servicio activo es de 400.000, por lo que la situación actual es casi de pleno esfuerzo. Otras fuerzas terrestres incluyen 40.000 marines, aproximadamente 100.000 tropas del ejército mexicano, alrededor de 20.000 del ejército canadiense, y unos 40.000 soldados restantes y voluntarios de los países centroamericanos. Sin embargo, las fuerzas centroamericanas son una mezcla y carecen de equipo. El ejército mexicano, aunque está bien coordinado, se centra en la lucha contra la guerrilla sin tanques, por lo que es sinceramente dudoso. Dejando a un lado a los marines, las únicas fuerzas extranjeras en las que podemos confiar son las canadienses, que son las menos numerosas. El futuro era sombrío. Simplemente no tenían reservas. El ejército ha comenzado a convocar a reservistas. Necesitamos números desesperadamente. Queremos reunir tantos como sea posible y colocar al menos 100.000 como reserva en la retaguardia de la Ciudad de México. ¿No podemos esperar refuerzos de otros países? El Reino Unido y Australia están haciendo preparativos para el envío, pero llevará tiempo. Japón está actuando como un factor estabilizador en la región circundante, por lo que sería más rápido extraer fuerzas de las bases estadounidenses en Japón que pasar por complicadas coordinaciones para que Japón envíe tropas, dejando la estabilidad de la situación regional a Japón. Europa. El secretario de Estado dudó al hablar de Europa, que parecía estar al borde del surgimiento de otro régimen turbulento, lo que la hacía poco fiable. En cuanto a la Fuerza Aérea de Estados Unidos ha desplegado 1.050 cazas, 100 bombarderos estratégicos y 20 gunships. La Armada ha desplegado 200 cazas, y los marines 100, por lo que tampoco queda mucha capacidad de reserva en la Fuerza Aérea. En otros países, Canadá ha desplegado 30 cazas, pero es un esfuerzo mínimo. La capacidad de mantener una línea de batalla tan superada en número es gracias a este vasto apoyo aéreo. Aún así, esa barrera es problemática. Aunque no es imposible derribarlos, el consumo de misiles y bombas es enorme. Si el impacto no garantiza el 100% de destrucción, no queda más remedio que disparar 2 misiles por objetivo, como en la época en que la fiabilidad de los misiles era baja. El resultado es un simple doble consumo. Había una película donde se inyectaba un virus informático a la nave espacial para neutralizar la barrera, ¿no?
Eso sería posible si existiera tal computadora central. Se ignoró la pregunta de por qué los extraterrestres serían afectados por un virus escrito en un lenguaje de computadora terrestre. La dificultad para atacar las bases logísticas enemigas, debido a los civiles capturados en Centroamérica, también es un factor que contribuye al mayor desgaste en el combate frontal. Actualmente, los ataques a la logística enemiga se limitan a los grandes hidroaviones que se presume están en tránsito. Si la opinión pública decidiera que los soldados estadounidenses son más importantes que los ciudadanos centroamericanos, podríamos aniquilar las bases logísticas en cualquier momento. Por cierto, ¿cómo están tratando a los ciudadanos capturados? Parece que están siendo utilizados como mano de obra. Las condiciones de nutrición e higiene son pésimas, por lo que, de todos modos, si no hacemos algo pronto, serán aniquilados independientemente de si son atrapados en un ataque o no. ¡Qué dolor de cabeza!, murmuró el presidente. De todos modos, si bombardeamos cadáveres, los medios y los grupos pacifistas dirán que lo hicimos nosotros, el ejército estadounidense. ¿Por qué no lo hacemos y ya? ¿Quién da esa orden? Todos desviaron la mirada al mismo tiempo, mirando a ninguna parte. 1 de abril, año 1 del Nuevo Mundo, sobre el lago de Nicaragua, Antigua Nicaragua. Esquí Awaxa Goul F-15E, contacto por radar. Un bogie. Se presume que es un gran hidroavión enemigo. Rumbo 025, distancia 80 millas. Goul, entendido. Nos dirigimos a confirmar el objetivo. No es necesario. El espacio aéreo es una zona de exclusión aérea y no hay respuesta de IF. Tienen permiso para atacar. Armamento completamente libre para usar. Entendido, Esquielle. ¿Escucharon, equipo? Master Armon. Goul 3 y Goul 4 harán un ataque de distracción con Abraham. Goul 2 y yo confirmaremos la desaparición de la barrera y luego atacaremos con el plato fuerte. Slammer. Goul 2, entendido. Goul 3, entendido. Goul 4, entendido. Aunque los ataques a los hidroaviones de reabastecimiento que se adentraban en las áreas ocupadas por el enemigo se llevaban a cabo a diario, eran operaciones a gran escala que requerían un avión cisterna y una UAPS para que un escuadrón de 4 cazas atacara el hidroavión que encontraran. Honestamente, en una situación donde faltaba apoyo aéreo cercano, había un deseo de reasignar esos recursos. Esquielle advierte a todas las aeronaves amigas en el espacio aéreo. Nuevos bogies detectados en el área 10-7. 4 aviones, se presumen grandes hidroaviones. Vaya, el enemigo está siendo muy generoso hoy. Ya que es un festín, nos lo llevaremos todo. Alarma. Pequeñas naves de combate están siendo lanzadas desde el gran hidroavión enemigo. Tengan cuidado. Son más rápidas que las anteriores. Esto demostraba que aunque la gente del Sacro Estado de Tasman era generalmente fanática e idiota, no todos eran inútiles. Si se atacaban solo los hidroaviones que transportaban suministros, era inevitable que hubiera algunas personas con el intelecto suficiente para idear contramedidas. Oigan, ¿no se suponía que las pequeñas naves voladoras enemigas solo podían alcanzar 3000 metros? Estas están subiendo a 6000 metros. Supongo que el enemigo también tiene ases bajo la manga. Nuestro trabajo no cambia. Rock and roll. El escuadrón, que tranquilamente lanzó Abrahams y Slammer al primer gran hidroavión y lo hundió, encendió los posquemadores, ascendió y se retiró a una altitud de 8000 metros. Definitivamente es difícil con solo 4 aviones. Entonces, ¿nos retiramos con el rabo entre las patas? Además, el hecho de que lanzaran esos aviones en ese momento significa que se dieron cuenta antes de que atacáramos. Esto parece que se va a complicar. Por cierto, solo las 4 órdenes de caballería directamente bajo el Papa estaban equipadas con armas de mayor rendimiento que las unidades normales. Por supuesto, las órdenes de caballería, que tenían una lealtad / lavado de cerebro superior a la de los creyentes comunes, también tenían el papel de reprimir una posible rebelión por la fuerza. Esquielle a todas las aeronaves Goul. Su trabajo está hecho. Dejen de decir tonterías y regresen inmediatamente. Sí, señor. De esta forma, las fuerzas estadounidenses que atacaron la línea de suministro se retiraron rápidamente, sin sufrir daños. 2 de abril, año 1 del Nuevo Mundo, sobre Ciudad de Belice, Antigua Belice, buque nodriza de hidroaviones San Adler. Ya veo. ¿Fueron derrotados de nuevo unilateralmente y lograron escapar? La Santa le dijo al comandante de la Orden de los Caballeros Azules, con un tono que denotaba falta de interés. Aparentemente, los hidroaviones enemigos tienen un rendimiento superior. Pero en tierra, parece que podremos superarlos con la fuerza de la cantidad.
No debería haber problema. Era una afirmación extrema. Si se perdía la supremacía aérea, bastaba con imponer la superioridad numérica. Si esto tendría éxito o no, era imposible saberlo por falta de precedentes. Sin embargo, si continuamos así, el reabastecimiento, ¿por qué deberían continuar con el mismo método de transporte? ¿Por qué no forman una flota de hidroaviones de transporte y la escoltan? El comandante de la Orden de los Caballeros Azules abrió los ojos de par en par ante las palabras de la santa. Hasta ahora, el Estado religioso había estado enviando hidroaviones de transporte uno tras otro tan pronto como terminaban de cargar. Esto se debía a que no había habido problemas, bajo el supuesto de que el transporte era interno y el enemigo no volaría por encima del frente para atacar. La razón de esto era la situación en el mundo anterior. Los hidroaviones enemigos siempre eran detectados, incluso si volaban sobre el frente, ya que no salían al mar. Por supuesto, esta complacencia no servía contra las naciones terrestres. El ejército estadounidense había estado atacando a voluntad los indefensos hidroaviones de transporte, como los submarinos en la Guerra del Pacífico. Para contrarrestar esto, la Santa había ordenado organizar convoyes de transporte y asignarles escolta. Sin embargo, esta era una idea que no se había concebido antes en el Estado religioso. Como el Estado religioso ponía un énfasis crítico en el adoctrinamiento y el lavado de cerebro, esta clase de nuevas ideas solía ser fatalmente escasa. Las ideas libres eran inconvenientes. Inmediatamente coordinaré con la unidad de transporte para considerar la implementación. No hay necesidad de considerar. Tal como están sufriendo pérdidas. Hágalo. La ventaja de la dictadura es que si el líder es competente, sus instrucciones se implementan de forma rápida y de arriba a abajo. En este caso, este beneficio se manifestó plenamente, obligando al ejército estadounidense a cambiar su estrategia de ataque a los convoyes de transporte. Fin del capítulo 49. El link a la historia del autor estará en la descripción.